presidente de la ciudad tiene el uso de la palabra. Así mismo. Buenos días a todos los presentes. Agradecemos su puntualidad de participar en esta reunión virtual de la COBIS, Comisión Bicameral de Economía Social, que está conformado de 5 senadores y 5 diputados. Esta comisión no tiene la función de dictaminar sobre proyectos de ley, pero sí de trabajar sobre ideas y proyectos, socializándolos y también hacer consultas y enviar estas informaciones entonces a las respectivas comisiones. Hoy estamos acá reunidos o invitamos al sector digamos, público para escuchar, opinar un poco sobre una modificación de un proyecto de ley que trata del sector cooperativo. Están, de momento, están presentes del sector de parlamento, está el asesor del Miguel Reites, el asesor del senador Alfara, está el diputado Juan Carlos Osorio, el diputado Jorge Reites. No sé si está alguien más ya conectado. El diputado Ever Noguera, presidente. Sí, disculpe, el colega, amigo Ever Noguera, bienvenido acá. Ayer se comprometió de estar y, como siempre, cumpliendo. Un saludo. Los asesores de la comisión, Ángela, Carlos, doctor Tchaikovsky, y estamos muy agradecidos que la ministra Liz Kramer, acompañado de su viceministro Godoy, nos acompaña del MIC, del Ministerio de Hacienda, que están el señor Fernando Benavente y que está más Oscar Pérez, el señor Miguel Cardoso también, el señor Edward, como también asesores. Entonces, brevemente presentando esa modificación en el proyecto de ley, en la ley cooperativa. El artículo 25 de la ley cooperativa habla de que las cooperativas se asocian personas físicas y pueden asociarse también personas físicas siempre que sean entidades sin fines de lucro, que no sean empresas con fines de lucro. Surge ahora la necesidad en el sector cooperativo. Este pedido viene de las cooperativas del sector de producción en especial, pero un tema interesante no solamente para las cooperativas de producción, sino también puede ser una oportunidad también para las cooperativas de ahorro y crédito de apoyar la creación de MIPYMES y acompañarles en el tema de servicios, sean financieros y otros. Pero la necesidad concreta en el momento surge de la siguiente manera. Cada vez más se crean empresas familiares o entre algunos socios, sea por el precio de las tierras o por los costos de inversiones para la creación de una empresa agropecuaria o ganadera o también de otra índole. Entonces se asocian personas y a partir del momento que crean una sociedad, una SRL o una SA, a partir de ese momento las cooperativas lo tienen prohibido por ley de acompañarles, de darle su servicio en carácter de socio. Entonces tienen que tratarle en carácter de no socio. Y esto en especial crea ciertas dificultades o inconvenientes a productores de ganado, por ejemplo, no pueden vender su ganado en carácter de socio al frigorífico, o el servicio de asistencia técnica, servicios de veterinario, del agrónomo, entonces se les trata como no socio. También el tema de créditos o de préstamos, cuando
las cooperativas no pueden dar préstamos a alguien que no es asociado a su cooperativa. Tampoco puede recibir depósitos. Esas son las problemáticas que existen en el momento. Eso ha surgido en el correr del tiempo, porque cuando se creó la ley cooperativa, eso no fue un tema. Hay una persona del grupo, fueron grupos, digamos, sociales de hecho, sociedades de productores, una persona figuraba como prestanombre y a través de esta persona se hacían todos esos servicios o las finanzas, pero hoy en día con el tema tributario, con el IRP, con el IRI, el IASIS, se complica eso. También por el tema de garantías, cuando la empresa toma un préstamo o quiere tomar un préstamo, tiene que ir a nombre de uno de los asociados y él tiene que garantizar eso porque son figuras jurídicas diferentes. Debido a son algunos ejemplos de la necesidad y del por qué las cooperativas pidieron esta modificación en este artículo. Entonces, hemos analizado y nos parece muy interesante, no solamente para la necesidad existente, sino también para el futuro, que esto podría ser una gran oportunidad para las cooperativas de promover la creación de MIPYMES, de empresas, de sociedades. Los unipersonales no tienen este inconveniente, pero siempre que se trata de empresas, entonces, especialmente en el interior, sea en el sector agropecuario, sea en el sector de productores de hortalizas, por el tema de logística, etcétera, existen muchas posibilidades, o sea, oportunidades en donde las cooperativas podrían ser un poco, tomar la iniciativa y acompañar la creación de MIPYMES y acompañarles con los diferentes servicios, sea financiero o sea también en asesoramiento, asistencia técnica y en el acopio de los productos, atender a estas sociedades, entonces, en carácter de socio, siempre y cuando que los miembros de estas sociedades comerciales sean también socios de la misma cooperativa. Eso queda bien claro y que queda en el ámbito de pequeñas, medianas y medianas empresas. No queremos que las cooperativas corran riesgo de que de repente financieras muy fuertes o bancos o empresas multinacionales se iban a apoderar de las cooperativas. Eso se trata un poco de cuidar, porque esos fueron argumentos en las discusiones de hace algunos años atrás, en el 2015, cuando se hizo la modificación de la ley cooperativa, donde ya se trató ese tema, pero ahí había, digamos, ciertas opiniones en contra de eso, porque no se quería evitar justamente eso. Pero yo creo que no va en contra de ningún principio cooperativo, porque la cooperativa como una asociación de personas en donde la cooperativa busca apoyar a sus asociados en su crecimiento económico. Entonces, si es en forma unipersonal o en forma asociada, eso no debería ser la diferencia y no debería atentar contra ningún principio cooperativo. Esto en pocas palabras, la idea de el trasfondo de ese proyecto de ley, de esa modificación, y si el asesor Rechakovsky podría fundamentarlo un poco de la parte legal y después escuchamos otras opiniones. Quiero saludar también al presidente del INCO, Pedro Leblanc, que nos está acompañando. Sí. Bienvenido, señor Pedro. Ahora se está. Muy buenos días, buenos días. Me puedo conectar ahora. Sí. Ok. Bienvenido. Y ahora posteriormente creo que tiene la palabra el señor Rechakovsky, asesor de la Comisión para la Fundamentación del Proyecto. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenos días a todos los participantes de esta reunión, la señora ministra, señor viceministro,
a los señores diputados, a los compañeros de la COBIES. Bueno, estamos con este proyecto de modificar la ley 438 en su artículo 25, poniendo un poco en contexto, especialmente para las autoridades que no son del sector cooperativo. Desde el año 1844 que tenemos un modelo cooperativo a nivel mundial. La primera cooperativa moderna es la de los pioneros de Rochdale. Y desde entonces el cooperativismo se rige por una doctrina, principios y valores. En nuestro país, la Constitución Nacional en el artículo 113 reconoce a las cooperativas y le da autonomía y libre organización, y esto se plasma en la ley 438 que regula las cooperativas, la ley 2157 que crea la autoridad de aplicación, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo, y que le faculta a reglamentar también todo el quehacer del sector cooperativo. Esta ley 438 del año 1900 Se cortó la señal. Hola. Ahora te escuchamos otra vez. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí, ahora te escuchamos. Bueno, se fue de repente la señal. En ese contexto decía de personas físicas, también el artículo 25 permite asociar a personas jurídicas, puntualmente municipalidades, gobernaciones y personas jurídicas sin fines de lucro. Sabemos que el mundo en el año 1994 habrá sido distinto a este año 2020. El mundo evoluciona, el quehacer de los socios es dinámico, y en la realidad actual existen muchos socios de cooperativas que son propietarios de pequeños emprendimientos, conocidos bajo la denominación de MIPYMES, ¿verdad? Micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen varios puntos en común con las cooperativas. Son empresas autogestionadas, son personas que tomaron el desafío de ser emprendedores y formar su propio emprendimiento en vez de estar buscando un empleo, ¿verdad? El cooperativista también autogestiona la solución de sus necesidades. Entonces, este texto de la ley 438 ya no se adecua al contexto actual, en el sentido de que el socio como persona física puede ser parte de la cooperativa, pero al momento de necesitar servicios desde su MIPYME, tiene que recurrir a otro tipo de entidades, como en el caso del sector de ahorro y crédito son bancos, financieras, casas de crédito. En el sector rural serán otros tipos de empresas, ¿verdad? Perdón, estamos teniendo algún inconveniente con la señal del doctor. Indicios. Y surge la necesidad de incorporar esta previsión en el artículo 25 de la ley, ya que en nuestro país, por el artículo 105, especialmente el decreto 14.052,
todo aquel que no es socio de la cooperativa no puede acceder a servicios, no puede captarse ahorro de terceros, no puede concederse préstamos a terceros, y hay una serie de limitaciones para que aquellos terceros, es decir, no socios, accedan a los servicios de las cooperativas. Entonces, para que la MIPYME del socio acceda a esos servicios es necesario incorporarla a esa MIPYME como socia de la cooperativa. Por supuesto, ahí hay que atender varios aspectos que están previstos en esta redacción del proyecto de ley, tales como que la MIPYME no tenga derecho a votar en asamblea, porque la MIPYME es del socio y la cooperativa reconoce un voto a cada socio. Entonces, un socio tendría un voto, su MIPYME otro voto, se va a estar vulnerando ese principio. También la MIPYME consecuentemente no puede acceder a cargos electivos, es para acceder a servicios que se va a asociar, no para dirigir la cooperativa. Ahí también se cierra esa posibilidad de que con otros fines se esté manejando la cooperativa. También se prevé en el texto del proyecto que las actividades de la cooperativa con esas MIPYMES no estén exentas de impuestos. Sabemos que el artículo 113 de la ley 438, con sus modificaciones a la fecha, prevén una serie de exenciones tributarias que benefician las actividades de las cooperativas con sus socios, de los socios con las cooperativas, de las cooperativas entre sí y de las cooperativas con las centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas. Esas exenciones no van a alcanzar a las MIPYMES porque las MIPYMES son entidades que no son precisamente sin fines de lucro. Entonces, como el beneficio de la exención tributaria en la actividad sin fines de lucro, las actividades con las MIPYMES no van a gozar de esas exenciones tributarias. Es decir, es también una oportunidad para el fisco de contar también con un poco más de esos ingresos por las operaciones con las MIPYMES. También es una oportunidad ante esta crisis económica, ¿verdad?, para que las MIPYMES puedan encarar esta crisis y salir adelante. También es una oportunidad para la crisis laboral que existe, ¿verdad?, para que las personas se puedan asociar a las cooperativas y a partir de ahí autogestionar estas necesidades. Es decir, en resumidas cuentas, como se dice, la caridad empieza por casa, y eso es lo que debe incorporarse a la ley 438 cuando el socio de la cooperativa no puede incorporar a esos beneficios a su MIPYME, en el entendido de que, ¿por qué tiene que incorporarse? Porque la MIPYME es jurídica, contable, financiera y tributariamente independiente de sus propietarios. La MIPYME es una persona jurídica distinta, tiene una contabilidad separada de sus propietarios, tiene finanzas propias, tiene patrimonio propio y tiene un tratamiento tributario. Inclusive el RUC de la MIPYME es independiente al RUC que por ahí pueda tener su propietario. ¿Verdad? Entonces, hay que reconocer que la MIPYME es una unidad económica y jurídica independiente de sus socios, pero sin desconocer que actualmente, por cómo está redactada la ley 438, la MIPYME del socio tiene que recurrir a otro tipo de entidades, no pudiendo recurrir a la propia. Gracias, señor. No sé si terminó, señor Richakowski. Yo creo que, si me permite, yo creo que es suficiente la explicación. Entonces, ahora el tiempo, yo quisiera dar la palabra a la ministra de Industria y Comercio y, si ella lo ve oportuno, al viceministro, y después pasamos a Hacienda. Pero primeramente, una opinión del Ministerio de Industria y Comercio. Sí. Bien, muy buenos días a todos. Efectivamente, aquí tanto yo como el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, que está conmigo aquí al lado,
analizamos el proyecto en sí y digamos el concepto. Le dejo más tarde al abogado del Tesoro, al doctor Benavente, que mire las implicancias desde el punto de vista legal. Yo de legal me refiero a tanto tributación y demás que tenía sus observaciones. Yo lo que me voy a ir es al concepto o de lo que se pretende, ¿sí? Básicamente lo que ocurre hoy es que una persona presta plata a título personal en la cooperativa para emprender un negocio. Entonces se produce, o sea, se produce ya de por sí, de facto, digamos, una dicotomía en que la empresa tiene un historial crediticio distinto del socio, de la persona que es socio de la cooperativa. O sea, la persona prestó la plata a título personal y lo invirtió en la cooperativa, lo invirtió en su empresa o emprendimiento, y a partir de ahí se empieza a desarrollar como una dicotomía de la historia crediticia de la empresa, ¿verdad? Entonces, nos parece que de alguna manera hoy ya ocurre eso, y que la ley de alguna manera estaría dándole orden a esa realidad donde el crédito le va a corresponder a la empresa y por ende va a tener el historial crediticio necesario como empresa, por un lado. Por otro lado, si ustedes recuerdan, no hace mucho se ha aprobado la ley del EAS, Empresa de Acción Simplificada. Esta es un tipo de empresa unipersonal, digamos que es un reemplazo, no un reemplazo, una nueva opción para las unipersonales y para la sociedad en general, donde se desprende la persona jurídica de la persona física. Eso ya está aprobado por ley. Teníamos 6 meses para reglamentarla en medio de este COVID. No creo que lleguemos al reglamento pleno, pero estamos atrás de eso. Y de alguna manera ese socio, yo Liz, soy socia de una cooperativa, puedo hoy crear una EAS que se desprende de mi persona física y se crea una persona jurídica, y soy titular de esa EAS, y entonces siendo socia de la cooperativa podría ese EAS de alguna manera con las salvedades jurídicas que hay que prever, que por eso el doctor Benavente seguramente tendrá que opinar más al respecto. Podría yo, ¿por qué no?, acceder a ese crédito de la cooperativa como EAS, ¿sí? Se convertiría de esa manera la cooperativa como un gran promotor de emprendedores, ¿sí? Porque quizás pudiera darle servicios, ¿qué es lo que es una incubadora de empresa? Una incubadora de empresa es un ente que le ayuda a una empresa en sus primeros pasos hasta que ésta está madura y se convierte en una micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Entonces, la cooperativa que tiene gimnasia administrativa, gimnasia legal, gimnasia, en fin, contabilidad, etcétera, etcétera, podría prestarle el servicio a ese socio EAS para darle una capacidad técnica de gestión inicial a ese emprendedor, que luego va a fortalecerse, ¿verdad? Y va a convertirse, además de poder prestarle plata, ¿verdad? O sea, no solamente prestarle plata, sino también le puede dar servicios que como cooperativa puede, digamos, fortalecerle al emprendedor. Nosotros, en cuanto al espíritu cooperativo y de la individualidad, etcétera, es un tema de principios cooperativos. O sea, no nos ponemos a hacer un juicio de valor sobre el principio cooperativo en sí. Lo que estamos haciendo es un juicio de valor sobre el tejido empresarial que podría fortalecerse a partir de la iniciativa. O sea, por favor, no lo tomen como un cuestionamiento al principio cooperativo desde el foco principista, sino
de fortalecimiento al emprendedurismo y a la microempresa en particular o a la pequeña empresa en particular. Sí nos preocupaba, y entiendo que el abogado Benavente, el doctor Benavente, tiene esa distinción, o se podrá ver la distinción de que la cooperativa no tenga de que la empresa en sí no goce de los mismos beneficios de una cooperativa como tal en cuanto a sus fines. Yo vengo, ¿y por qué hablo de esto? Yo vengo de muchos años de trabajar en lo que son promover o incubar empresas B, que son las empresas B o las empresas sociales. Son empresas con fines de lucro, pero cuyo lucro va destinado a un bien social o a un bien público. Entonces son hoy empresas, por ejemplo, dueña, la Fundación Moisés Bertoni. La Fundación Moisés Bertoni es una fundación sin fines de lucro. Pero la Fundación Moisés Bertoni tiene empresas creadas como empresas con fines de lucro que trabajan temas, por ejemplo, tienen algo que transforman un tema de la albúmina, de la sangre del ganado, de su entorno a la reserva Bertoni. Con eso hacen plata, o sea, es con fines de lucro, solo que el lucro lo reinvierten de vuelta en los propios fines de la fundación. O sea, es con fines de lucro, pero el lucro, en fin, que está, digamos, visto para fines que son propios a la propia, en este caso a la fundación. Puede ser fines sociales, fines, en fin, educativos o lo que fuera. Es decir, de una u otra forma, las grandes cooperativas hoy son empresas que son, o sea, son cooperativas que tienen grandes empresas, son empresas, por ejemplo, en el sector lácteo, es un sector claramente empresarial desde todo punto de vista, una cadena de valor muy grande, abarca un montón de gente, exportan, lucran. Ahora, sus socios, su lucro, ¿cómo lo reparten? Bueno, entiendo que depende de cada cooperativa cuál es su tema, pero de que lucran, lucran. O sea, y no lo veo nada de malo con eso. Me parece que está más bien en el reparto de ese lucro, lo que sería quizá el espíritu del que están mencionando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Ministerio de Industria y Comercio, Viceministerio de MIPYMES, todo lo que sea por facilitar la formalización, el promover el emprendedurismo, el dotarle capacidades gerenciales a los socios para poder fortalecer el tejido empresarial, para dar soluciones, nos parece válido. Además, la propia cooperativa es a su vez una compradora. La propia cooperativa y todas las cooperativas son compradores de algo, desde servicios de limpieza, pasando por seguridad, pasando por, no sé, agua, en fin, miles de servicios que las propias cooperativas compran, que bien pueden estar comprando de MIPYMES, que son a su vez sus socias, ¿verdad? Y por ende hacer un círculo virtuoso donde el propio lucro y tener una porción de aquello se convierta en una cadena virtuosa hacia el propio objetivo de la cooperativa. Entonces, sin entrar en la discusión principista ni ponernos antagónicos a una cuestión de principios, porque no es nuestro rol, ¿verdad? Eso es más el rol del INCOP u otro tipo de mirada quizás más tanto de la Constitución o de la parte legal, desde el punto de vista del emprendedurismo, del fortalecimiento, de que la cooperativa pueda asociar, por ejemplo, a las EAS y que por ende todas las EAS sean sociales y reciban no solamente la plata y por ende sean un canal más de financiamiento, sino también puedan recibir asistencia técnica y que al mismo tiempo le aseguren mercado, porque la cooperativa a lo mejor ya es grande y ya tiene mercado desarrollado y le puede comprar de vuelta a la MIPYME y desarrollarle un primer mercado o al emprendedor o a la micro, etcétera,
no vemos cómo no, o sea, no le vemos una objeción desde todo lo que hemos analizado hasta ahora. Repito, sin hacer juicio de valor de la parte principista y también dejando en manos de Hacienda digamos, las consideraciones sobre la parte tributaria, que obviamente estaríamos totalmente alineados con Hacienda en que estas MIPYMES no sean MIPYMES o emprendedores clase preferencial, digamos, o que se escuden, ¿verdad?, en otra cosa para no tributar, o sea, que haya igualdad de condiciones con el resto del mundo empresarial de esos tamaños. O sea, en todo lo que sea tributarista, etcétera, etcétera, el MIC se va a adherir plenamente a la opinión del Ministerio de Hacienda. Creo que de alguna manera eso resume nuestra posición. Esperemos aportar desde esa mirada. No estamos cerrados a que nos expliquen quizás otros peros. No le encontramos mayormente, puede que nos iluminen ustedes, pero no le encontramos otros peros para poder decir, no, acá cuidado qué tal cosa, si no fuera por estos temas que les digo, el principio cooperativo y los temas tributarios. Fuera de eso no encontramos otra razón por la cual nosotros no podríamos aportar en función a eso, y al contrario creemos que fortalecería las EAS que recientemente creamos como entidad jurídica y que podrían ser unos grandes promotores de incubadora de empresas y financistas de empresas que ellos conocen, de socios que ellos conocen y de socios a los que ellos pueden darle mercado. Eso de alguna manera resume nuestra posición. Quedamos atentos a ambos, tanto yo como el vice, a los comentarios que puedan hacer al respecto. Gracias. Agradecido, señora ministra, por sus palabras. Podríamos pasar entonces, si no hay otro comentario de parte del MIC, a los representantes del Ministerio de Hacienda. Señor Benavente, señor Oscar. Bueno, muy buenos días para todos. Fernando Benavente les saluda, abogado del Tesoro. Por Hacienda estamos Oscar Pérez, que es nuestro asesor del área económica, Miguel Cardoso, que es abogado fiscal de la Abogacía del Tesoro. Y nosotros tuvimos la oportunidad de revisar un poco el proyecto y simplemente vamos a hacer algunas apreciaciones generales, ya sea desde el punto de vista legal y también económico, que me parece que es uno de los puntos centrales en este tema. En lo que tiene que ver a la parte económica, yo le voy a ceder la palabra luego a Oscar Pérez, quien se va a explayar aún más, conoce muy bien el sector cooperativo. Hacienda viene trabajando en algunos proyectos interesantes también en este campo, y simplemente voy a hacer algunas referencias legales que tal vez deberíamos atender, considerarlos y hacer un estudio más acabado, ¿verdad? Primero que nada, es sumamente interesante, como lo señaló la ministra de Industria, y puede llegar a ser un elemento de fortalecimiento trascendental para las EAS que en un futuro muy cercano van a poder constituirse. La posibilidad de poder ser socias de cooperativas como unidades económicas distintas de las personas físicas como tal. Y ahí entra el primer elemento a considerar, ¿verdad? Estamos, por un lado, generando una discusión en torno al artículo 3º de la ley de cooperativa, y tiene que ver un poco con el principio general del cooperativismo, ¿verdad? Que sean personas que se vinculan y que no tengan fines de lucro para poder generar este tipo de cooperativas. Yo sé que hay versiones o hay corrientes, por ejemplo, que sostienen que no podemos señalar de que los socios propiamente vinculados a una cooperativa no tengan fines de lucro en las actividades que realizan, que este no fin del lucro más bien está orientado a la cooperativa como organización. Y eso se da también en la práctica, porque un socio cuando solicita un préstamo, por lo general lo vincula a alguna microempresa que tenga como tal. Entonces
Entonces podríamos hablar que también estos socios en cierta forma tienen una visión de lucro en las operaciones de préstamo que realizan con sus cooperativas, razón por la cual que ingrese una persona jurídica constituida no reñiría aparentemente con lo señalado en el artículo 3 si hacemos esta interpretación extensiva de la norma. Ahora bien, la situación hoy nos indica que la gran mayoría de las pymes, y esto nos va a poder confirmar el viceministro que está también en línea, casi todas son unipersonales, es decir, reposan en la persona física del dueño de esta microempresa, que es finalmente el que tiene el acceso al crédito para su microempresa correspondiente, y esto se da con mayor actividad también en el sector cooperativo. Esto genera un problema desde el punto de vista que mi patrimonio al 100% pongo en resguardo de ese préstamo que estoy solicitando. Cosa totalmente distinta si esto lo realiza una persona jurídica debidamente constituida. Estamos hablando ya eventualmente de una EAS, eventualmente de una sociedad anónima o eventualmente de una sociedad de responsabilidad limitada. El primer elemento interesante que se genera es una separación patrimonial que podría permitir que esta persona física que hoy está comprometiendo el 100% de su patrimonio en la obtención de un crédito, disminuya su riesgo en el capital operativo que pueda tener esa persona jurídica que solicita el préstamo. Esto puede darle la oportunidad de que en una situación de crisis, de eventualmente quiebre de esa empresa, la persona física podría mantenerse a flote y podría generar nuevamente otras unidades económicas posteriormente, siempre viéndolo desde un punto de vista absolutamente legal, no en torno a eventuales quiebras fraudulentas. Pero ese podría ser el primer elemento beneficioso para una persona física socia a una cooperativa, que pueda incluir también su microempresa como socia dentro de esta cooperativa. La posibilidad de la separación económica de los mismos. Ahí entra una cuestión que seguramente Oscar va a darnos una precisión mayor. El riesgo que esto también genera dentro de una cooperativa que está sustentada mayormente por el ahorro de parte de sus asociados. La cooperativa pone líneas de crédito que normalmente se sustentan en el ahorro que tienen los que forman parte de esta cooperativa, y donde el cual deben minimizar los riesgos en la entrega de estos créditos, razón por la cual ante créditos mal concedidos o una alta tasa de morosidad podrían comprometer seriamente el patrimonio de la cooperativa. Entonces ahí los analistas financieros económicos deberían un poco entrar también a analizar cuáles son los riesgos mayores que se asumen al permitir que empresas o microempresas puedan constituirse como socios de la cooperativa y acceder a líneas de crédito, que en algunos casos pueden ser líneas de crédito del Estado, como el caso del fideicomiso que hoy está en funcionamiento, como también van a acceder a líneas de crédito proveídas por la propia cooperativa, y donde van a tener que también aumentar sus niveles de control al momento de conceder los tipos de crédito, a fin de proteger esa masa comunitaria que tiene la cooperativa en torno al aporte de sus socios. Con relación a lo que tiene que ver un poco con la parte tributaria, lógicamente no tenemos ahora ningún representante de tributación que nos pueda dar una precisión mayor, pero sí podría ser una reflexión en torno a la necesidad de que no tengan ningún tipo de estímulo fiscal, atendiendo que las empresas o las microempresas que van a formar parte de las cooperativas sí tienden al lucro, efectivamente, y en tal sentido deberían estar en igualdad de condiciones con las empresas normalmente constituidas y también con los tipos de productos financieros que obtienen en el mercado financiero actualmente. Recientemente nosotros hemos tenido una discusión desde Hacienda con el sector cooperativo, con la aplicación del IVA al sector cooperativo, y que se ha resuelto en la Corte Suprema de Justicia de una manera que hasta ahora nos deja con una cierta ambigüedad, porque al desarrollar el artículo 103 de la Constitución Nacional del Fomento de las Cooperativas, la Corte en cierto modo parecería ser que señaló que el fomento de la cooperativa va por el lado de las exoneraciones fiscales. Entonces también deberíamos entrar a hacer un análisis o trabajar sobre el proyecto de ley, de dejar muy claro en términos muy concretos de que
estas empresas no tienen los mismos principios cooperativos, realizan operaciones comerciales que generan lucro, razón por la cual no pueden por ningún motivo beneficiarse de las exoneraciones fiscales correspondientes. O sea, estamos haciendo un poco de futurología en el sentido que mañana puede plantear una de estas estos nuevos socios de que ellos también, al ser parte de una cooperativa, deberían tener la exoneración contemplada o prevista en la Constitución Nacional y hacerla extensiva a ellos. Podría ser una pelea el día de mañana, razón por la cual la ley debería trabajar ya en términos muy claros para tratar de dejar bien separada esta situación de los cooperativistas y la cooperativa desde su rol social sin fines de lucro y de apoyo a los miembros de la misma, y aquellos socios que, si bien forman parte de la misma, tienen lucro y realizan operaciones que tienden a obtener ganancias. Este tipo de socios, microempresas, deberían estar en igualdad de condiciones con el resto que opera en el mercado y obtener créditos con IVA correspondiente y abonar los impuestos que recaigan sobre las operaciones que realizan. En principio, estas serían un poco las apreciaciones jurídicas generales que podemos hacer. La discusión pasa en torno a si esto realmente vulnera el artículo 3º de la ley o los principios en términos cooperativos. Aparentemente hay formas de poder concluir que no. De todas maneras, deberíamos hacerlo un análisis mucho más extenso, y me parece que en este punto la INCOP es la que tiene que darnos una apreciación mucho más estudiada, detallada, atendiendo que es el organismo rector en materia de cooperativas. En lo que tiene que ver con el 113, la sugerencia es trabajar un poco más el proyecto, de tal forma de dejar bien claro de que no existe posibilidad de acceder a incentivos fiscales siendo parte de la cooperativa. Y en cuanto a la parte económica, le cedo la palabra un poco a Óscar Pérez para que nos dé un poco un pantallazo más sobre las implicancias y el eventual impacto que puede tener la apertura de las cooperativas hacia nuevos socios que tengan como fin el lucro por sobre todas las cosas. Te cedo la palabra, Óscar, si me autorizan los moderadores de la reunión. Adelante, señor Óscar. Sí, buenos días a todos los presentes en la reunión virtual. Estuve escuchando la exposición del señor Reimer y también de la ministra de Industria. Entonces, llego a una posición de valor de que la cooperativa es una entidad sin fines de lucro, pero los socios que lo componen, las cooperativas sí pueden obtener el lucro. Si eso es así, entonces podemos decir que actualmente el artículo 25 de la ley 438 impide que las MIPYMES, que son dueños, que los socios de la cooperativa que son dueños de las MIPYMES, no pueden acceder a los servicios que presta una cooperativa. Entonces, y significa, según entiendo, que va a haber migraciones de los socios a otros sectores para conseguir ciertas operaciones que se está estableciendo, operaciones financieras, de cobertura de crédito. Entonces, veo que las cooperativas están viendo con la inclusión de las MIPYMES, las personas jurídicas, como socios de las cooperativas, ven como mayores negocios, mayor crecimiento y mayor beneficio a las cooperativas. Como un concepto bastante y más bien pragmático. Entonces, tendríamos que pensar, como dijo el abogado del Tesoro, de que
estábamos analizando de que al incorporar estas firmas jurídicas, podría aumentar el riesgo para al ahorro de los socios y al patrimonio de las cooperativas en casos eventuales de que en una situación coyuntural como lo que estamos viviendo pueda generar presiones sobre el flujo de caja del negocio de estas MIPYMES. Entonces, pensamos que podría analizarse quizás el INCOP, a través del INCOP, reforzar las normativas regulatorias en un caso eventual de que estas personas jurídicas puedan ingresar como socios de las cooperativas. Solamente eso. Muchas gracias. Agradecido, señor Oscar. ¿Alguna otra persona, señor Fernando? El señor Miguel Cardoso. Yo creo que por de pronto hasta aquí podemos aportar, ¿verdad? Señalando simplemente que nos resulta sumamente interesante el proyecto y que desde Hacienda estamos comprometidos para seguir apoyando y analizando, ¿verdad? Así que vamos a escuchar un poco el parecer del INCOP por sobre todas las cosas para seguir construyendo sobre la base del mismo. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a escucharle al señor Lolain, presidente del INCOP. Adelante, señor Lolain, le escuchamos. Sí, reitero, muy buenos días a todos. Realmente nosotros desde el Instituto Nacional de Cooperativismo hemos analizado el proyecto remitido y es parecer nuestro, si bien se busca, quizás el objetivo es lograr que empresas micro, pequeñas empresas que hoy sus propietarios son socios de las cooperativas, que estas también puedan ser socios. Analizando desde el punto de vista de los principios del cooperativismo, la posibilidad de que empresas con fines de lucro se asocian a las cooperativas riñe totalmente contra los principios cooperativos. Reitero, sin medir el fondo de que, o sea, la intención de que, bueno, no, como hoy ocurre, que los socios se endeudan y eso lo destinan a sus empresas unipersonales. Esas son necesidades que tiene el socio. Acá vamos a, como dijo los de Hacienda, tanto Oscar como acá hay que analizar a profundidad la implicancia que trae esta modificación del artículo 25. No es solamente modificar el artículo 25 y ahí solucionamos el problema. Se tiene que modificar varios artículos, pero para nosotros principalmente riñe contra los principios y crea un problema fundamental que estamos totalmente de acuerdo desde el INCOP, desde el punto de vista del control y cómo evitar de que empresas con fines de lucros busquen la manera de beneficiarse desde el punto de vista impositivo. Se estaría creando dos categorías de socios. Y cuando la ley 438 dice claramente igualdad de derechos y obligaciones de los socios, acá el proyecto en sí ya crea dos categorías de socios. Entonces, desde el punto de vista del control mismo, esto implicaría unos cambios profundos desde el punto de vista de regulación para garantizar realmente de que detrás de esto no se logre otros beneficios que fueron justamente las luchas más importantes que hemos nosotros en su momento, el sector, principalmente cooperativas de ahorro y crédito, que ha defendido el tema
del IVA y eso, uno de los argumentos era de que son personas físicas los socios, tal cual como le define el artículo 3 de la ley 438, donde dice es una asociación de personas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos sacado una resolución por consejo. El consejo directivo del INCOP tomó la postura y ha remitido, en el cual, desde el punto de vista del INCOP y defendiendo los principios del cooperativismo, defendiendo también, evitando y defendiendo de que el día de mañana esto no implique un problema que va más allá de lo que hoy se puede controlar a los socios de las cooperativas, desde el punto de vista tributario, por sobre todas las cosas. Entonces nosotros, nuestra postura desde el INCOP es que hay que evaluarlo, analizarlo muy profundamente antes de tomar este tipo de decisiones que el día de mañana pueden crearnos pues, un problema mucho más allá. Un ejemplo, un socio de una cooperativa saca crédito. Ese mismo socio es dueño de una empresa unipersonal. Esa empresa unipersonal también es socio de la cooperativa y va a poder sacar crédito. Y la cooperativa no le va a poder negar porque es un socio independiente. Entonces, una misma persona va a tener la posibilidad de sacar desde dos lugares crédito, a través de la empresa unipersonal y a través de su persona como socio. Como dijo alguien ahí, el nivel de control, el alto. Su micrófono. Ahí está. Sí, entra llamadas y ahí es donde se corta, ¿verdad? Cuando entra una llamada, se corta, se hace una interferencia, por eso es que se corta, ¿verdad? Pero como le estaba diciendo, desde la primera cooperativa que se formó en Paraguay desde 1927 y a partir de ahí todas las leyes de 1942, de 1972, de 1984, todo siempre defendió los principios y de que la persona es la que, y principalmente entidades que con fines de lucro no pueden ser sociedades cooperativas, y bueno, y nosotros desde el INCOP seguimos sosteniendo eso. En el 2015 ya hubo un proyecto en el cual cuando se presentó la modificación de la ley 438, en ese entonces ya se hizo un intento de modificación de incluir dentro de la ley 438 esta modificación, y en aquel entonces todo el sector cooperativo ha dicho no queremos que empresas con fines de lucro sean sociedades cooperativas, y en aquel entonces se había rechazado ese como antecedente, que sería bueno que se busque también los argumentos que están sobre el punto cuando en el 2015, cuando se hizo la modificación de la ley 438, desde el sector cooperativo fue unánime el no permitir que empresas con fines de lucro puedan ser socios. Una pregunta que hago: el proyecto dice una unipersonal, una microempresa. Toda microempresa va creciendo, va desarrollándose, se convierte en pequeña y después en una gran, todo sueño de microempresario es llegar a ser una gran empresa. ¿Y esa va a poder seguir siendo socio de la cooperativa? Si ya fue socio cuando fue micro, dentro del derecho adquirido va a poder seguir. Entonces es imposible controlar que solamente la micro y pequeña empresa sea socia de una cooperativa, así como está el proyecto. Por eso quiero cerrar. Sí, tengo anotado gracias señor Loley, tengo anotado al doctor Richakowski y posteriormente al diputado Osorio en uso de palabra. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, estoy en uso de palabra. Sí, un saludo grande a las personas presentes. No tengo ahora el video de
de los participantes, pero en fin, que tengan muy buenos días. Gracias por ese aporte grande que dieron en favor, ¿verdad? Y la preocupación que tienen de que el sistema de vida solidario cooperativo, ¿verdad?, vaya mejorando y vaya cada vez brindando mejores servicios a las personas, procurando, ¿verdad?, que, como entendemos nosotros, el día que Paraguay se cooperativice completamente, Paraguay va a dejar de tener una serie de problemas y va a tener una serie de soluciones y herramientas para salir mucho mejor y tener una vida más tranquila. Yo también me sumo a la expresión que estuvo explicando el presidente del INCOT, el amigo Pedro Lowney, porque hace poco nomás, hace 2 años y medio, nosotros salimos y protestamos cuando se lesionó un principio, una esencia del sistema de vida cooperativa. ¿Cuál es, verdad, la inclusión del IVA a los actos cooperativos? Porque hay que entender que las cooperativas pagan su impuesto en todas las necesidades, en todos los puntos donde no participa la educación, la solidaridad y los actos cooperativos. Nosotros pagamos y pagamos muchísimos impuestos. Y está bien eso, así tiene que ser, hay que colaborar también con el gobierno. Pero entiendo claramente que si se llega a introducir algunas empresas con fines de lucro, va a haber una serie de problemas. Va a haber una serie de caos jurídicos. Imagínense una empresa, ¿cómo va a estar justificando que ciertos beneficios o excedentes que comparte con las reservas sociales siendo socio de una cooperativa no son repartibles? Van a tener que estar donando ellos. Y en fin, va a venir una serie de problemas, como ya estuvo ejemplificando el presidente del INCOT, el caso de que un socio, o sea, que una microempresa se va inscrita al crédito y otro socio también saca. Pues imagínate que tengan 5 socios y los 5 sean cooperativas. Se le va a dar a 3 y a los otros 2 no se le va a poder dar más porque por la cantidad o por la calificación que pueda arrojar injustamente le vamos a estar castigando a ciertas personas. Y hay una serie de detalles más que a mí me gustaría, ya cuando estemos en reunión particulares de nuestra comisión, podamos ir dando, ¿verdad?, ciertos temores que me dan a mí cuando participamos justamente de la reunión en la Cámara de Senadores, cuando estuvimos en la Comisión de Economía, creo que había llamado Florentín, daba una serie de necesidades que querían adaptar dentro de lo que es esta ley 438. Demasiado mala experiencia tuvimos esa vez que quisimos mejorar, que quisimos cambiar la ley 5501, cuando el comisario Núñez, justamente, que cuando en ese entonces era senador, auspiciado, asesorado por el ingeniero Antonio Ortiz Guanes, había presentado ciertas modificaciones y el Estado no vino por otras cosas. Entonces, a mí me parece un poco sensible esto y me gustaría que cuando estemos en comisión y podamos ahondar más, pero mi temor y mi deseo es que no se toque la esencia cooperativa, porque si se toca, el cooperativismo en sí va a ser ya un movimiento híbrido, va a ser ya 2 cosas. Y bueno, ¿y cómo vamos a aceptar que la esencia salga acá, pero no se toque acá? Hay una serie de cosas. Perderíamos nosotros nuestra personalidad, perderíamos una serie de cosas. Presentando así es una necesidad. Es más, nuestra cooperativa paga salarios. Y el problema que tenemos cada fin de mes es que la persona no califica para que se le pague el salario, pero la empresa sí.
tenemos una serie de problemas que con esta ley sí vamos a estar ayudando, pero hay ciertos problemas legales, filosóficos, esenciales del movimiento que se van a estar lesionando. Entonces, por eso, a mí me gustaría que se dé un poco más de estudio de esto, que busquemos afinar más la presentación de esta ley. Es todo, gracias. Gracias, señor diputado. Tengo anotado al doctor Richakowski y al señor abogado del Tesoro en el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, quisiera ceder el uso de la palabra porque no quiero extenderme demasiado. Hay muchos puntos que deben ser analizados a mayor profundidad. Muchas inquietudes que tienen respuestas, pero en honor al tiempo breve que se tiene en este tipo de reuniones, creo que eso amerita reuniones más puntuales al respecto. Desde esta asesoría puedo decir que hay una respuesta jurídica y una respuesta doctrinaria a cada una de las inquietudes que se están planteando, pero no quisiera que esto parezca una discusión, ¿verdad? Entonces, es algo que también estoy de acuerdo de derivar a otra reunión. Ok, gracias, doctor. Señor abogado del Tesoro, tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. No, perdón, yo creo que no es una equivocación, no levanté ni no solicité. Pueden seguir continuando, no estoy escuchando atentamente. Doctor, no sé si quiere continuar en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias entonces. De hecho, para ponernos en contexto, yo he sido funcionario de la asesoría jurídica del INCO durante 8 años. Luego fui asesor jurídico de la Compacop. Y durante mi asesoría en la Compacop es que se presentó el proyecto de la 5501, que lo presentó la Compacop, no lo presentó el senador. El senador hizo propia la iniciativa a efecto procesal nada más, ¿verdad? La Compacop presentó por escrito con mesa de entrada en la Cámara de Senadores ese proyecto cuando yo era asesor y fui parte de las audiencias públicas donde hemos peleado. Fui parte de esa pelea y también fui parte de esa postura de no incorporar a las empresas sin fines de lucro. Pero quiero hacer una aclaración. Eso se había planteado ahí en una de las audiencias públicas, no tuvo un análisis previo, ¿verdad? Entonces también fui parte de esa postura. Este proyecto está muy bien analizado, muy bien contextualizado en los principios, la doctrina, la filosofía cooperativa, los aspectos tributarios, los aspectos jurídicos, todos los aspectos se trató de cubrir. Por ejemplo, en el aspecto tributario, claramente, si la sala técnica o quien esté haciendo el apoyo técnico puede proyectar el texto, se puede notar en el proyecto que estas MIPYMES no gozarán de las exenciones tributarias. Ahí se ve en el segundo párrafo, la última parte de este artículo dice: las mismas no tendrán derecho a voz ni voto en asamblea, no podrán ser electas para ocupar cargos y tampoco se beneficiarán de las exenciones tributarias establecidas en esta ley. Es decir, queda claro que las operaciones con las MIPYMES no van a tener exención tributaria, es decir, van a tener que pagar todos los impuestos que correspondan, y eso no es algo raro en las cooperativas, porque hay ciertos servicios que se tiene dando a terceros y los actos con terceros, dice la ley 438, no están exentos, ¿verdad? Entonces los actos con terceros no están exentos y los actos con las MIPYMES no van a estar exentos. El aspecto tributario está cubierto. Lo de las MIPYMES que crezcan y se conviertan en grandes empresas, las MIPYMES están definidas en una ley de MIPYMES. Hay ciertos parámetros, ¿verdad?, en cuanto a capacidad económica, en cuanto a número de
de trabajadores. Hay parámetros objetivos que definen a una MIPYME. Es decir, el día que la MIPYME deje de ser MIPYME, eso va a estar evidenciado técnica y legalmente. Entonces, no hay por qué temer que la MIPYME que crezca y se convierta en una gran empresa siga teniendo beneficios que ya no le corresponden. Ya como cuando uno cumple la mayoría de edad, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ese aspecto está cubierto también. También está cubierto principalmente y por sobre todo desde el inicio, la naturaleza de la cooperativa. La doctrina de la Alianza Cooperativa Internacional, la ley 438 en su modificación también por ley 5501 definen lo que es una cooperativa. Y es una asociación, como decía el doctor Fernando Benavente, es esa asociación la que es sin fines de lucro, es esa persona jurídica cooperativa la que es sin fines de lucro. La ley 438, ni la Constitución Nacional, ni la doctrina de la ASI nos dice a nosotros particulares qué tenemos que hacer con los servicios, con los beneficios a los cuales accedemos desde nuestras cooperativas, sino, por ejemplo, sería una incoherencia que las cooperativas estén dando actualmente créditos para destinar a MIPYMES, porque hay créditos, microcréditos para los socios que tienen MIPYMES. Y sabemos que la MIPYME no es sin fines de lucro. Tampoco hay que satanizar la palabra lucro. La cooperativa es sin fines de lucro, pero no porque el lucro sea malo, ¿verdad? Entonces, el socio legítimamente y en forma lícita puede lucrar. De hecho, para satisfacer muchas necesidades necesita de una ganancia. Tampoco hay que satanizar y a veces se confunde el término rentabilidad. Rentabilidad quiere decir que no tenemos que trabajar a pérdida. Y una cooperativa, por supuesto, tiene que ser rentable. Y el emprendimiento del socio también tiene que ser rentable. Y todo proyecto, todo emprendimiento, todo fin al que se destine un crédito, por citar un tipo de servicio, tiene que ser rentable. Si no, ¿cómo va a poder retornar el crédito? ¿Cómo va a poder pagar los intereses? ¿Cómo va a poder cumplir con su parte de la obligación? Entonces, eso está cubierto. Reitero, no se desnaturaliza lo que es la cooperativa, no se desnaturaliza el cooperativismo, simplemente se amplía el espectro para que realmente la cooperativa pueda cumplir con ese fin que es basarse en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. ¿Cómo le vamos a ayudar a los socios con MIPYMES si su MIPYME es jurídicamente, contablemente, tributariamente independiente a la persona de sus propietarios? No se le va a poder ayudar. El crédito para MIPYME tiene justamente esa dificultad de que es el socio el que está comprometiéndose jurídica y patrimonialmente para una unidad distinta a él, que es su MIPYME. Los abogados sabemos que la personería jurídica crea una persona nueva, ¿verdad? Esa MIPYME es una persona nueva, una persona independiente a la de sus dueños. También al momento de analizar los servicios, no por un lado y la MIPYME por otro lado, porque el análisis que se debe hacer para acceder al servicio tiene que prever todas esas situaciones, así como ya prevé cuando yo soy socio de una cooperativa y yo tengo un crédito ordinario, yo tengo un crédito paralelo, yo soy codeudor de otro socio, ¿verdad? Hay un montón de alcances, los créditos vinculados, todo se analiza en detalle para tener el panorama completo y poder otorgar el servicio en condiciones de seguridad para la cooperativa, ¿verdad? O sea, nada de eso se escapa y nada de eso se va a escapar con este proyecto de ley. Entonces, escuché un montón de inquietudes que considero totalmente razonables, pero quiero darle la seguridad que todas esas inquietudes ya fueron analizadas desde experiencias anteriores justamente para plantear este proyecto. Eso nada más. Muchas gracias. Si de los otros colegas alguien quiere comentar algo.
creo que ya no sé. Y bueno, muy interesante las observaciones, las preocupaciones. Quiero agradecerles muchísimo a todos que han participado. Yo creo que esto fue recién la primera ronda que hicimos. Vamos a seguir dialogando y conversando sobre ese proyecto, analizando de todos los puntos de vista. Para mí es muy interesante de observar, haciendo observaciones. Formo parte en representación de FECOPROD en la IRO, que es la Unión Internacional de Raiffeisen, donde forman parte 54 países, muchas cooperativas de todo el país, Japón, India, África, Europa, etcétera, América. Y las diferentes experiencias. Lo interesante, un paralelismo. Acá en Paraguay, el cooperativismo surgió de las cooperativas, inició con las cooperativas de producción, tanto en el Chaco, la cooperativa Fernán y la cooperativa Independencia, una cooperativa de vino, fueron las dos primeras cooperativas. Recién en los años 75 se crean las cooperativas de ahorro y crédito, y hace algunos años nos dividimos justamente por diferencia de criterios entre el sector de ahorro y crédito, que tienen una visión muy especial, y las cooperativas de producción y servicios, que tienen una visión, digamos, mucho más amplia, ven digamos, el trabajo o la necesidad integral del socio y no solamente su parte financiera. Esta división en Alemania se tuvo 150 años, en donde había dos asociaciones, una la de producción y servicio y la otra de créditos, los famosos bancos Raiffeisen. Y ellos hace algunos años fusionaron estas dos asociaciones, simplemente para reflexionar un poco de que esas discusiones que tenemos acá en Paraguay, de las dos visiones del sector de ahorro y crédito y del sector de producción, es algo natural, algo que se ve en otros países también. Pero nuestra legislación está muy clara. En la Constitución dice las empresas cooperativas, o sea, las cooperativas se ve como empresas, pero son empresas de personas en donde cuentan las personas y no el capital que se aporta. Eso es la diferencia en especial de una sociedad anónima, de que acá no se busca el retorno sobre el capital invertido, sino en el servicio a las personas. El principio cooperativo es que se unen las cooperativas para satisfacer necesidades que ellos tienen. Entonces, esas necesidades no son solamente de financieros, sino son mucho más amplios, y las cooperativas de producción y servicios que le brindan un servicio amplio, en donde la parte financiera es una parte del servicio, la parte de acopio de productos, de comercialización, de provisión de mercadería, de asistencia técnica, etcétera, etcétera. Si miramos el balance de una cooperativa de producción, tiene 20 departamentos, en donde la parte de finanzas es un departamento. Así que yo pido un poco también al sector de ahorro y crédito, y también al ente regulador, el INCOOP, que no lo analiza solamente del sector de la parte financiera, porque acá no, sino de una asistencia, de un acompañamiento integral a los socios. Yo creo que esto va a dar una fortaleza al sector cooperativo cuando empieza a acompañar al socio en darle una atención integral, tanto en su vida empresarial, como en su vida social, como también en la parte social. Ahí nos referimos a educación y también al tema de salud, en donde ya se brinda en muchos casos una cierta atención.
así como dijo el doctor Raychakovsky, ese proyecto hemos analizado ampliamente, no tiene ninguna contradicción, no vemos un problema del sector de cooperativa de producción que tienen que manejarse de alguna forma. En el momento lo brindan los servicios a los socios que no tienen otra alternativa, pero con muchas vueltitas, si el INCOOP iba a ser muy puntilloso, iban a encontrar una serie de cosas que iban a cuestionar del punto legal, pero aparentemente eso para ellos no es un problema, solamente ven problema en el futuro, en donde justamente las cooperativas de ahorro y crédito buscan de solucionar el tema y de transparentar el tema, así como dijo la ministra de Industria y Comercio, que justamente llevar más claridad en el tema, y hacerlo más claro también en el momento de tema de garantías, en el tema de pago de impuestos, etc. No se busca ninguna exención, ninguna ventaja que tiene la cooperativa, no se busca para estas empresas, pero que estas empresas que se crean pueden crecer. Canadá, por ejemplo, la mayor cooperativa lechera en el mundo, en Quebec, Agropur, esa cooperativa está creando constantemente pequeñas empresas. Por ejemplo, el transporte de leche, la cooperativa crea una pequeña sociedad anónima y de a poco vende las acciones a sus socios hasta que esta empresa sea totalmente propiedad de sus asociados. Y así está terciarizando de a poco diferentes servicios y con eso crea mano de obra, crea nuevas oportunidades que una o dos personas por sí solo no podrían hacer. Yo creo que estamos al inicio recién de un proceso de analizar un poco cómo podemos utilizar el principio cooperativa para realmente cooperativizar el país, como dijo el colega Osorio. Yo estoy convencido que el modelo cooperativo es la herramienta, la llave para el progreso del país, pero tenemos que flexibilizar el sistema. Si las cooperativas solamente se dedican al servicio, a las finanzas, entonces no van a solucionarlo, porque las personas necesitan más atención que solamente la parte financiera. Con eso cierro, y si alguien más tiene alguna observación, podemos, si no, cerramos. Una persona. Doctor, ¿quiere hacer usted? Perdón, un puntito que mencionó el tema de asociación de personas, personas físicas y jurídicas, ¿verdad? Y cuando la definición de cooperativa dice asociación de personas, se refiere justamente a lo que dijo el diputado Reimer, que no es una asociación de capitales. Una SA, por ejemplo, una asociación de capitales, no de personas. Una física solamente. Eso nada más quería acotar. Muchas gracias. Señor diputado Osorio, ¿quería hacer uso de palabra? Sí, para solicitarle a la presidencia justamente tener otra reunión y ahí buscar dar más detalles y buscar entender mejor, ¿verdad? Esos muy buenos conceptos técnicos, jurídicos que ya adelantaron el asesor, como así también el proyectista. Y para liberarle a las otras personas, quienes agradecerle, ¿verdad? Sabemos que son el tiempo de ellos y justamente en este horario es demasiado importante, entonces para liberarles y que puedan trabajar en favor del país. Necesitamos trabajar. ¿De la comisión bicameral? ¿De COVID? Ok, perfecto. Si ya no hay algún otro
Levantamos la sesión entonces, señor presidente. Así mismo. Señora ministra, Muchas gracias. Estamos Gracias. atentos. Muchas gracias. señora ministra, muchas gracias, señores del Ministerio de Hacienda, muchas Gracias a gracias. todos y por su tiempo y seguimos discutiendo y aclarando los temas. Eso es el espíritu de eso. Hasta la próxima. Así sea. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.